Vamos a Esta empezar, si quieres, a conferencia grabar, aprendiz. comenzará a grabarse. Ok, buenos días a todos. Vamos a empezar con este curso que tiene un nuevo enfoque. Vamos a empezar a ayudarles a aprender a usar lenguajes de programación y otro tipo de lenguajes. El día de hoy vamos a ver incluso HTML con precisamente la intención de poder dar una introducción a todo esto que tiene que ver con la programación, ¿no? Eh, Vamos a estar creando un template para generar un informe, un reporte, el cual vamos a generar nosotros desde cero, ¿no? Vamos a crear una consulta y esa consulta la vamos a plasmar en un HTML, algo que he visto que de lo que hay mucha necesidad eh, en, pues en general, ¿no? Todos, muchas veces preguntan en el grupo cómo trabajar ciertas características en un informe, en un reporte para poder imprimirlo o generar un PDF, etcétera. Entonces, eso realmente es muy simple, ¿sí? De hecho, Acceso Fácil trae varias funciones para trabajar con eso. Yo he desarrollado librerías que a algunos de ustedes les he pasado para que puedan trabajar con esa característica, pero pues realmente al hacer esto, muchas veces no tienen conocimiento de causa y no pueden llevar a término un proyecto completamente, ¿no? O simplemente cubrir la necesidad de algún cliente. Entonces, para eso vamos a estar viendo hoy, o vamos a estar aprendiendo de dónde viene todo lo que tiene que ver con la generación de un informe, ¿sí? Desde la generación del template, todos los elementos que están involucrados en la generación de una plantilla para poder poner para poder usarla como tal, como una plantilla para generar un informe, y después como desde acceso fácil, por medio de un script muy simple, vamos a poder usar este template para generar el informe ya con el contenido que necesitamos. ¿Sí? Aquí hay que tomar en cuenta que este ejemplo tiene más el objetivo de que ustedes entiendan cómo funciona y que en un momento dado incluso puedan llegar a usar las funciones de acceso fácil de una mejor manera. Ahorita les he de decir que acceso fácil está ahorita en una ronda de desarrollo y estamos estamos agregando características y haciendo una revisión general de todo el código de acceso fácil. Entonces, parte de esta revisión va a ser el tema de las funciones, ¿no? Un elemento que es muchas veces muy cómodo de usar, pero que realmente no funciona como debe de ser, ¿sí? Entonces, en esta revisión vamos a estarle dando atención a esa parte para que ya tengamos una base más sólida sobre este tipo de herramientas dentro de acceso fácil que nos ayudan a trabajar de una forma más rápida, ¿no? Principalmente más rápida porque muchas veces no es más fácil. Pero bueno, aquí vamos a empezar, como les decía, a generar un template, una página, se le llama pues no es una página de internet porque no va a ser por internet, pero es una página, ¿sí? Hay que saber aquí antes de empezar a escribir código que cuando nosotros trabajamos con una página web, una página HTML, realmente estamos trabajando con un solo lenguaje, ¿sí? El lenguaje que le da vida a todo lo que tiene que ver con una página se llama JavaScript, ¿sí? No hay otro, no hay de que yo escribo con PHP, yo uso Ruby, yo uso Rust, cualquier lenguaje que ustedes estén usando, al final se va a terminar convirtiendo en JavaScript, incluso el HTML, el CSS, esos dos lenguajes también terminan convirtiéndose en JavaScript. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero el navegador todo lo termina convirtiendo a JavaScript, ¿sí? Entonces, hay que primero entender que cuando estamos haciendo una página, lo que estamos haciendo es un programa en JavaScript, ¿sí?
Una cosa es que nosotros tengamos un lenguaje de marcado que es HTML para poder representar nuestra maqueta, la maqueta de nuestra página, y otra cosa es que realmente HTML tenga control sobre la página. Si realmente el que tiene el control es JavaScript y el lenguaje de programación que estamos usando cuando creamos una página es JavaScript. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es, bueno, voy a meterme a mi carpeta de acceso fácil. Ahí voy a poner el template para poder usarlo desde adentro de acceso fácil. Aquí me voy a meter a la carpeta de... ¿Por qué tengo tanto aquí? Ah, es que, no, perdón, me metí a la del proyecto. Estamos viendo tu pantalla de Sublime Text, Manuel. Ah, caray. Esa no es. A ver, déjenmela. Con razón. Espérenme un momento. Mm, Creo que ahí sí ya es la que debe de ser. De acuerdo, entonces les decía, vamos a ir aquí a la carpeta de acceso fácil. Aquí vamos a agregar una nueva carpeta que se llame reportes. ¿Sabe? Dentro de reportes vamos a estar trabajando para todo lo que tiene que ver con este proyecto que vamos a hacer. Vamos aquí a crear un nuevo archivo, ¿sí? Eh, o podemos guardar este. Esto que estoy haciendo aquí, bueno, lo estoy haciendo con un editor de código. Sí, editores de código hay muchos, incluso ahorita estaban viendo otros, Sublime Text se llama. Eh, yo uso Sublime Text para hacer anotaciones, si no, no lo uso para escribir código. Yo ahorita realmente lo que vamos a hacer lo podemos hacer en cualquier editor de código, incluso en bloc de notas. Eh, Muchos preferirán usar una interfaz visual más como FrontPage o como Expressions Web, Dreamweaver, etcétera, pero lo mejor siempre va a ser trabajar de este modo, ¿no? Y más últimamente que FrontPage pues ya es muy viejo, a mí me gustaba mucho, pero ya es muy viejo y pues ya no, ya no nos da el mismo ancho, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que empiecen a trabajar de este modo. Ahorita van a ver que es muy fácil, realmente no hay que tenerle miedo porque es muy fácil escribir HTML y trabajar con JavaScript y CSS, ¿no? Son lenguajes que han evolucionado mucho, que tienen muchísimo tiempo de existir y que siguen evolucionando por el tema de que pues, todo el Internet está basado en ellos, ¿no? Entonces no puede ser de otro modo. Este editor de código se llama Visual Studio Code, es el mejor que van a encontrar para escribir código. Yo sé que muchos tienen la nostalgia de a lo mejor usar el Notepad++, el Sublime Text, que también fue un muy buen editor, y otros editores que digo todavía tienen mantenimiento, pero la verdad es que ya no, Visual Studio se los llevó de calle, ¿no? Ya no hay forma de que compitan con él. Entonces, les recomiendo que trabajen con él, es gratuito, lo pueden bajar de la página oficial y así se llama Visual Studio Code, ¿no? Ahora vamos a empezar a escribir el código, les decía. Aquí voy a tener de este lado el editor de código abierto ya con un nuevo documento que vamos a empezar a trabajar. Y de este lado, del lado izquierdo, voy a poner un navegador. Sí, voy a poner una pestaña del navegador, que es en donde voy a estar viendo cómo estoy trabajando. ¿De acuerdo? O sea, todo el resultado de mi HTML que voy a tener acá. Entonces, bueno, aquí lo primero que tengo que hacer es guardar este archivo como HTML. Entonces aquí presiono Control S y aquí nos va a preguntar en dónde lo queremos guardar. Nos vamos a ir a la carpeta de acceso fácil y aquí adentro de reportes. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle nombre a nuestro archivo. Le voy a poner aquí este curso.html. ¿De acuerdo? Es todo lo que necesito. Le voy a dar guardar. Van a ver que ya lo tenemos aquí, todo listo.
Y lo primero que tenemos, que vamos a empezar a hacer es a hacer la maqueta de nuestro HTML. Sí, para esto, obviamente también tengo que abrir este HTML aquí en Google Chrome, ¿no? Vieron que nada más lo arrastré y lo solté y ya, ahí está, obviamente está vacío, si no tiene nada. Aquí nos, una cosa que nos va a ayudar mucho es esta parte, esta barra que nos proporciona Google Chrome y otros navegadores también, pueden hacerlo también con Firefox y con otros navegadores. Pueden hacer esta operación, obviamente es un poco diferente en cada navegador, pero tenemos esta parte en donde podemos explorar el DOM element, así que básicamente es el código de fuente del, este, de la página. Si aquí, por ejemplo, estamos viendo que ya tenemos estas etiquetas que pone de forma automática el navegador porque son necesarias, deben de ir. Pero pues al final nos indican que está vacío el archivo, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es pues empezar a escribir etiquetas. ¿Sí? Visual Studio Code ya trae un plugin para HTML que no tienen que bajar, ya viene de fábrica con Visual Studio Code para poder generar un HTML base. ¿Sí? O sea, las etiquetas principales que ya se escriban automáticamente. Para eso vamos a escribir HTML 2.5, aquí está. ¿Sí? Yo le doy Enter y ya me va a aparecer la estructura base de un HTML. Yo les recomiendo mucho hacerlo así porque hay algunas cosas que pues a nosotros se nos olvida de repente, ¿no? Por ejemplo, esto pues, no, no nos vamos a estar acordando qué es o cómo va. Todo lo que tiene que ver con el encabezado muchas veces pues no vale la pena aprendérselo, ¿no? Entonces ya lo tenemos aquí. Lo primero que vemos es que podemos establecer un título. Le podemos poner aquí curso. Aquí, si le doy control S, o sea, lo guardo, van a ver que acá pues no cambia, obviamente tengo acá que actualizar, y van a ver que ya cambió el encabezado de en el título de nuestro documento, ¿no? Aquí lo siguiente que tenemos que hacer es ya empezar a escribir etiquetas dentro del body. Si aquí el body son las etiquetas en donde vamos a poner ya el contenido de nuestra plantilla. ¿Sí? Realmente las plantillas tienen que ser muy simples, tienen siempre que cuidar esa parte. Ahorita van a ver que vamos a hacer algo muy simple, muy rápido y que y muy limpio, ¿no? Principalmente a mí me gusta en lo personal que el HTML sea muy limpio y eso es lo que vamos a hacer ahorita, porque es muy fácil agarrar otro HTML de estos que trae el sistema y modificarlo. La verdad a mí no me gusta cómo viene organizado, no digo que estén mal, pero no me gusta que vienen muy sucios, muy llenos de basura, cosas que no se usan, mal estructurados, incluso luego vienen en una sola línea. Todo eso, pues obviamente va a hacer que sea más difícil para nosotros trabajar. Entonces, muchas veces nos conviene hacer nuestro machote de plantillas para tenerlas, para usarlas con diferentes clientes y pues a lo mejor al principio matarnos un poco por tener una buena estructura, ¿no? Para tener un trabajo de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí adentro de Body lo primero que voy a hacer es que voy a agregar un encabezado. Si para eso voy a usar la etiqueta div. Si la etiqueta div es a lo mejor la más usada actualmente en HTML, esta etiqueta lo que nos ayuda es a organizar información. Antes se usaba mucho la de table. Si antes, yo creo que incluso actualmente ustedes usan mucho la de table porque para informes es mejor, ¿sí? Siempre Table va a ser mejor para informes, pero cuando vamos a tener elementos que son más flexibles, me refiero a que pueden tener diferentes estructuras que no sean las de una tabla propiamente dicha, entonces va a ser mejor usar el div, ¿de acuerdo? Aquí voy a agregar un H1 dentro del div, que va a ser el encabezado o el título de de nuestro informe, ¿de acuerdo? Aquí lo voy a poner así, simplemente ventas, vamos a poner aquí una lista de documentos, realmente no, ahorita no es muy relevante y después vamos a poner otro div que va a ir abajo de le vamos a poner un ID que se va a llamar detalle, ¿no?
Ya tenemos, pues básicamente los dos bloques que necesitamos, el encabezado y el detalle. Aquí en el detalle sí vamos a agregar una tabla. Con esto tenemos adentro una tabla. Aquí si lo guardamos y damos F5 dentro de nuestro navegador, vamos a ver que ya está aquí nuestro encabezado que se llama ventas. Si tenemos acá, analizamos el DOM element, vamos a ver que ya tenemos aquí el detalle. Si lo expandimos, vamos a ver que ya tenemos aquí esta tabla que estamos creando, ¿de acuerdo? Entonces también nos ayuda mucho a ver cómo se está comportando nuestra página, ¿sí? Nuestra plantilla. Aquí, por ejemplo, ven que si yo me paro en un elemento, se resalta, ¿ya vieron? Se resalta dentro de la página y eso nos va a ayudar mucho a ir trabajando con la estructura de la página, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos la tabla y vamos a agregar pues un registro, ¿no? Que va a ser el registro que corresponda, una fila más bien que corresponda a nuestros encabezados. Para eso vamos a usar la etiqueta TR y luego TH, ¿sí? TR, como su nombre lo dice, es, bueno, yo me imagino que tiene algo que ver con row, ¿sí? Con row de registro de línea. Aquí estamos agregando una línea, por eso yo me acuerdo de y luego el TH es algo que tiene que ver con header, ¿sí? Son como las siglas de algo que tiene que ver con header. Y el header se refiere pues al encabezado, ¿no? Encabezados. Entonces, yo para agregar encabezados voy a usar TH y para agregar registros normales voy a usar otra etiqueta. Entonces aquí, por ejemplo, pues voy a poner un encabezado de número para el número del documento que voy a presentar y aquí voy a poner pues 4 columnas, ¿no? Que son las que con esto ahorita vamos a estar trabajando. Después de número voy a poner fecha, después voy a poner cliente y después total. Aquí no me está gustando cómo lo estoy organizando. Parece que quedó como muy eh, con muchos saltos. Nos vamos a ponerlos encima del ojo para que estemos así. Ya sabemos que tenemos un registro que va a ser el de encabezados porque ya aquí vimos que tenemos las etiquetas que corresponden al encabezado y luego aquí vamos a ya empezar a poner el detalle del informe, ¿no? Las líneas que va a contener. Para eso voy a agregar otro TR, alto, y luego TD. Se dan cuenta que en lugar de usar TH, usé TD. TD es para los registros que no son de encabezado, que son los registros normales, ¿no? Aquí voy a poner ya las referencias directamente, ¿no? Voy a usar los mismos nombres que mis encabezados, número. Estas referencias son las que después vamos a agarrar y vamos a reemplazar por la información real que queremos que contenga nuestro informe, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer directamente trabajando con Python y haciendo un reemplazo directo de estas referencias para que ustedes puedan entender cómo trabaja esa estructura, ¿no? Entonces aquí voy a agregar los 4, obviamente estas columnas que tengo acá arriba deben de ser el mismo número de las de acá abajo, si no se desfasa. Digo, sí se llega a hacer, ¿no? Incluso hay una propiedad que permite que una fila, una celda ocupe dos columnas. Hay muchas cosas que hacer ahí, pero ahorita no lo vamos a ver, ¿no? Ahorita así es más que suficiente. Entonces aquí le voy a poner fecha, o sea, voy a hacer las referencias que necesito, cliente, y al final total. Entonces aquí van a venir a caer mis datos y al final pues quiero tener también un total, ¿no? Quiero tener algo que me diga la suma de todo lo que, de todos mis registros, ¿no? Entonces aquí voy a dejar esto, nada más voy a borrar el contenido de cada celda para que no se vea, porque quiero que el total esté alineado obviamente con el total, ¿sale? Entonces aquí cuando lo guardo con control S, y vengo acá al navegador y le pongo F5, van a ver que ya tengo aquí mis, pues mis columnas con mis referencias
Y yo creo que aquí le voy a poner gran total. Obviamente no puede ser la misma referencia para el total de cada partida que para el gran total de, pues de todo, ¿no? Entonces, pero pueden ver que aquí todo se comprime a la izquierda. Este, pues a lo mejor la fuente no es la más adecuada para un informe. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer ahorita es a trabajar con los estilos, ¿sí? Esto que están viendo aquí, incluso en Google Chrome, son los estilos precisamente. Aunque ustedes no le pongan estilos a su página, el navegador le pone estilos por default, incluso son diferentes los estilos que pone por default Internet Explorer, Google Chrome, Firefox. Son muy parecidos, pero en general llegan a ser diferentes entre navegador y navegador. Entonces necesitamos crear nuestros propios estilos para que esto tenga la estructura que nosotros necesitamos. Entonces, para eso tenemos acá arriba esta etiqueta de head. Vamos a agregar una nueva etiqueta, así que se llame style. Para trabajar con estilos lo podemos hacer en archivos independientes, es algo muy común en la web, pero en este caso, como son estilos muy simples, lo vamos a hacer aquí dentro de la misma página, en una etiqueta que se llama style, dentro de la etiqueta que se llama style, perdón. Y y bueno, adicional a esto, les puedo decir que hay ya también frameworks o código escrito, si lo quieren ver así, en donde de terceros que podemos usar dentro de nuestras páginas que ya traen estilos definidos, o sea, como si ustedes aplicaran un tema a su página, son muy buenos y llegan a hacer, pues nos llegan a sacar del apuro muchas veces porque hacen que sea muy rápido el trabajo. Para este tipo de trabajos yo la verdad prefiero hacer mis propios estilos, entonces en este caso lo vamos a hacer así, ¿no? Lo primero que voy a hacer es definir cómo se va a comportar mi body, que es el elemento raíz. Bueno, en realidad podría definir cómo se va a comportar HTML. En algunos casos es necesario, pero en este no. Simplemente vamos a empezar con body, ¿sí? Para nosotros definir cómo se va a comportar a nivel de estilo una etiqueta específica, hablando de un nodo no, no un ID, no una clase, nada de eso, simplemente orientándonos a todos enfocándonos en todos las etiquetas de nuestro HTML, es escribiendo pues tal cual la palabra, ¿no? Por ejemplo aquí, body, y abrimos llaves. Aquí podemos darle espacio y van a ver que nos va a dejar en medio de las dos llaves. Este, y lo primero que tenemos que definir es el display, ¿sí? El display por defecto de todos los elementos al menos en Google Chrome, es de block, ¿de acuerdo? No necesitamos usar block porque hay un mejor display o uno que al menos a mí con el que más me gusta trabajar, que es como más responsivo, se llama Flex, ¿de acuerdo? Entonces todos nuestros elementos dentro de nuestro HTML tienen que ser Flex, al menos para esta forma de trabajar. No hay estilos, hay quienes usan Flex, hay diferentes también tipos de display o de mostrar la información o los elementos en el HTML. Entonces, el que yo uso es este porque les digo que es el que más, con el que más me acomodo y yo creo que es el más fácil de usar. También le tengo que decir el Flex Direction, ¿sí? Porque yo necesito que lo que está dentro de mi, de este body, de esta etiqueta, se alinee como una columna, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a poner column. Después le voy a decir cómo va a alinear lo que tengo adentro de mi, de mi elemento, ¿sí? Lo quiero alinear al centro para que este de venta se vaya al centro y y esto pues también se vaya al centro, pero esto este, se va a expandir, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero al final también lo va a centrar, ¿no? Todo lo va a centrar. Después de Align Items, le voy a decir Align Self, que es la propia alineación de nuestro elemento. ¿Sí? Aquí
le voy a poner stretch, porque quiero que sea a todo lo ancho de mi página, ¿de acuerdo? Aunque realmente le vamos a poner un ancho a este body que va a ser el ancho que corresponde al tamaño carta, porque estamos esperando que este informe, cuando yo lo genere en el HTML, tome el ancho del tamaño carta y que no pierda las dimensiones de las fuentes que yo le estoy dando, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hacemos un reporte, no sé si les ha pasado, que lo hacemos con la letra grande y de repente nos sale más chiquita o de repente las imágenes no se ven como se deben de ver. Eso es porque no estamos estableciendo buenos tamaños en nuestras plantillas, ¿de acuerdo? Lo siguiente es una propiedad que se llama padding, ¿sí? Aquí estamos viendo un diagrama en esta parte, este diagrama, que nos dice cómo se organiza un elemento, ¿sí? Aquí estamos viendo el contenido. Por ejemplo, ahorita estamos parados en el body. Aquí está el contenido del body, ¿sí? O sea, nos lo marca. Si yo me voy al padding, nos va a mostrar lo que corresponde al área que está entre el borde y el contenido, ¿sí? De hecho, aquí pues, lo tenemos como tal, ¿no? Entre el borde y el contenido. Luego el borde, que es, si nosotros le ponemos una línea que delimite ese elemento, pues va a ser el borde, ¿no? Y ese borde también puede ser tan ancho como queramos, ¿no? Puede tener un píxel o puede tener 1000 píxeles, eso ya depende de nosotros, pero siempre va a estar a todo alrededor del elemento. Y luego el margin, que es el espacio entre el elemento que está encima y el elemento, sí, del elemento que está encima o los elementos que están alrededor, ¿no? Entonces en el padding le voy a poner 0, que realmente ya viene así, pero lo voy a establecer para que sea más explícito por si otros navegadores lo manejan de otro modo, porque creo que en Internet Explorer el padding viene ya con un valor predeterminado, ¿no? Entonces le tengo que decir que va a ser 0. Igual margin, le voy a decir que es 0. Luego le voy a decir que width, que es el ancho, va a ser igual a 8.5 ¿no? Que son pulgadas. Aquí en CSS y en general en HTML y en JavaScript podemos usar este tipo ¿cómo se les dice? Unidades de medida. ¿Sí? Podemos usar centímetros, podemos usar pulgadas, también podemos usar medidas virtuales como el píxel y, bueno, otras cosas, el punto. Eh, entonces yo les recomiendo que si están diseñando algo para impresión, pues obviamente lo hagan en medidas reales, ¿sí? Porque muchas veces, dependiendo de las resoluciones y dependiendo de los puntos por pantalla, hay un montón de parámetros que tienen que ver con el renderizado de, pues de cualquier cosa en la pantalla, sí, puede llegar a tener diferencia con lo que ustedes vayan a imprimir. Entonces, por eso, si vamos a hacer algo para imprimir, hay que hacerlo en la unidad de medida que corresponde, ¿no? Aquí le voy a poner también el tamaño de la letra que yo quiero que tenga. Le voy a poner 10 puntos, que es un tamaño adecuado para la lectura. Y luego el color, ¿sí? El color, yo les recomiendo que normalmente, o sea, el color del texto, que no sea negro, negro, ¿sí? Podemos poner algo así como este valor, que es un gris muy oscuro, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que la presentación del informe sea más, pues más profesional, si lo quieren decir de ese modo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo usar se ve mejor a la impresión que un negro negro. Bueno, entonces ya terminamos aquí con el body. Vamos a darle guardar y vamos aquí a actualizar. Entonces podemos ver que ya tomó un giro diferente en nuestra estructura, pero sigue estando, pues sin, todavía le falta, ¿no? Todavía como que algo no cuadra. Entonces vamos a agregar aquí en nuestros estilos el estilo para nuestros divs. Pero, o sea, para estos dos elementos que pusimos que separan el encabezado del detalle. Aquí en el div, bueno, tenemos que poner igual que con todos con todas nuestras etiquetas, que es de tipo display flex.
Después, el Flex Direction, igual, es una columna. Aquí en Google Chrome todos son columnas, ¿eh? Pero luego en otros navegadores no, por eso es necesario poner esto. El Align Items, que va a ser igual Center. Y ya, aquí vamos a guardar y vamos a ver otra vez. Bueno, en realidad aquí ya no cambió nada. A ver si- Bueno, si es que realmente aquí no estoy haciendo mucho, pero sí nos va a servir esta parte. No es que esté de adorno, ¿no? Aquí voy a agregar los estilos para la tabla, ¿no? Que esta va a ser muy importante. Le voy a poner el white de el 100%. Obviamente yo quiero que mi tabla esté a todo lo ancho de mi página, y eso lo logro poniendo el ancho al 100%, ¿de acuerdo? Voy a poner también una propiedad que es de tablas, que se llama Order Spacing. Y esta la vamos a poner a 0 píxeles, ¿sí? Porque como vamos a poner bordes en nuestras celdas, necesitamos que no lleven espacios para que no se vean cortadas las líneas que van a ir en nuestra tabla. Después, aquí en CSS, bueno, ahorita estamos trabajando con etiquetas, ¿cierto? Vamos a trabajar de otro modo, vamos a trabajar también con clases y vamos a trabajar con IDs directamente. Ya vieron que aquí incluso ya tenemos IDs, o sea, le vamos a entregar estilos específicos a estos dos IDs y también por clase. Pero cuando trabajamos con etiquetas, o incluso también con clases y con IDs, podemos asignar estilos a dos etiquetas al mismo tiempo, ¿no? Como por ejemplo aquí al TH, TD, ¿de acuerdo? O sea, al mismo tiempo le voy a asignar estilo a los encabezados y a los encabezados y a las líneas normales. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es ponerle el padding en cero, ¿sí? Es el estilo que a mí me gusta, ¿no? Cada quien me puede ahí mover como quiera. Ahora vamos a empezar a trabajar con clases, ¿sí? Ya hicimos nuestros estilos, aquí los voy a guardar. Voy a presionar F5 y aquí como que mi tabla no se alineó como yo estaba esperando. Tal vez es porque me falta trabajar sobre este ID. Sí, pero eso lo vamos a hacer al final, entonces, bueno, vamos a dejarlo ahorita así, está al 100%, nada más que el, este, el elemento que lo contiene no está al 100%, ¿sale? Entonces, eso hay que arreglarlo, pero se arregla. A ver cómo lo vamos a arreglar, ¿no? Esto ya debería estar arreglado. A ver, permítanme. Ah, ya. Es que aquí le tengo que poner stretch. Stretch. Sí, porque quiero que mis elementos se hagan a todo lo ancho de mi medida, ¿no? Entonces, vamos a ver que el encabezado ahorita se va a ir a la izquierda. Y aquí es center, si aquí me equivoqué. Entonces aquí le voy a dar F5 y ya está. ¿Vale? Este es el efecto que queríamos lograr. Obviamente ahorita todavía aquí faltan algunas cosas, pero ya vieron que pues ya nuestros encabezados se alinearon. No necesité ponerle tamaño a mis encabezados, se puede hacer, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a hacer, pero en un momento dado podríamos asignar IDs a estos elementos y ponerles un ancho que corresponda al ancho que queremos obtener en general. Yo normalmente no pongo anchos en las columnas porque dejo que la información que lo contiene
haga que tome el tamaño que necesita, ¿no? Hay veces que no obtenemos el efecto que necesitamos y sí necesitamos moverle algunos pelines a los anchos, pero en general yo así lo dejo, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a empezar a trabajar, les decía, con las clases. En, en HTML, trabajando con CSS, podemos definir algo que se llama clase. El ID, por ejemplo, es un elemento, es un atributo que le podemos dar a un elemento que nos va a permitir identificar de forma única ese elemento, ¿sí? Yo no puedo tener dos IDs o dos elementos que tengan el ID encabezado, por ejemplo, ¿no? Porque, pues no, sí me lo va a permitir, pero no es el objetivo del ID. Si el ID debe de ser único. Entonces, lo mejor siempre va a ser que si yo quiero agrupar o varios elementos en un mismo grupo, o sea, como que clasificarlos, manejar lo que se llama una clase, ¿sí? La palabra o el atributo para poder definir esa clase es class y le podemos poner ahí un nombre que después podemos usar en los CSS, ¿de acuerdo? Aquí en el primero no necesito una clase, pero sí necesito clases en los registros, ¿no? Por ejemplo, aquí yo necesito tener una clase que se llame celda y que todas las celdas tengan ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle aquí a los THs. Ya saben, Mayus Alt, y voy a seleccionar toda la línea. Voy a poner espacio, celda, igual. Y aquí le voy a, no es cierto, ya me equivoqué, perdón. Es class, igual, celda, ¿de acuerdo? Y ahora ya todos estos elementos van a ser de la clase celda y los voy a poder manipular específicamente desde mi CSS. ¿Alguien quiere hablar por ahí? No, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Si pueden por ahí apagar su micrófono, Didier, ahí me parece que está metiendo ruido. Ok, entonces, estábamos diciendo, vamos a poner aquí la clase, creo que se puede, creo que lo puedo silenciar, no. ¿Por ahí me puedes ayudar, Jorge, a silenciar a Didier? Ah, ya lo apagaron. Ya Ok, quedó. entonces, aquí, gracias, eh, gracias, perdón. Ok, vamos a poner aquí la clase celda, igual para todos los elementos que van en nuestro detalle. Y de igual modo para esta última celda que va a contener el total. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a afectar todas estas. Si se dan cuenta, no voy a afectar estas, ni voy a afectar ningún otro elemento, solamente las que dicen celda. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para yo establecer estilos para una clase, pongo primero punto y celda, ¿de acuerdo? Se fijan que ya cambió. Para los nodos uso pues simplemente el nombre, ¿no? Igual aquí podría hacer establecer para varias clases, ¿no? Que no tiene mucho sentido, pero también podría hacer esto mismo que hago con los nodos o las etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la celda. La celda a mí me interesa que, que tenga nada más un borde, ¿sí? O sea, que se divida. Entonces, lo que voy a hacer es poner ese borde, ¿no? Nada más abajo. Le voy a poner un border bottom. Le voy a decir que es sólido, que es de un píxel y que es de color ¿sale? Entonces, ya guardamos aquí nuestro HTML. Y si vengo acá, voy a ver que ya tengo esas líneas. ¿Ve bien? Es así de fácil. Yo simplemente no tengo que estar poniendo la línea en cada elemento. Yo simplemente le digo que la línea es la que pertenece a la clase celda y ya todas las celdas que tengan esa clase van a tomar ese estilo. ¿De acuerdo? Que creo que aquí no me gusta mucho cómo se ve aquí. Lo voy a quitar. ¿Sale? Ok,
Ok, entonces, para este punto ya tenemos pues las líneas de, de nuestra plantilla. Ahorita, como le quité la línea acá al gran total, 5, y ya, la quitamos, ¿no? Ahora vamos a trabajar con un estilo que se llame número. Nosotros queremos que estas dos celdas se alineen a la izquierda, ¿de acuerdo? Y además también queremos que tengan un formato, ¿sí? Porque eso no lo vamos a hacer desde el código. Bueno, o sea, desde el código de Python de, este, de nuestro botón o de nuestro programa en acceso fácil, lo vamos a hacer dentro de nuestro mismo template, ¿sí? Para poder ilustrar aquí cómo trabaja esa parte, no por otra cosa. Entonces aquí voy a agarrar estos y los voy a alinear a la izquierda, para lo cual les voy a poner una clase. Aquí yo puedo poner varias clases, ¿vale? Puedo poner una clase se llame número adelante de mi clase celda. Entonces este elemento va a ser de dos clases, va a pertenecer a dos clases, a la clase celda y a la clase número. Y de cada uno va a tomar pues su estilo, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces, este va a ser este número, este total, y también acá el gran total. Entonces, otra vez le vuelvo a poner su clase y le voy a poner que es número. Acá trabajo con esa, con esa clase aquí. ¿Qué pasó? Algo sucedió que el reset. Creo que es porque acá tengo el cursor en un punto. Bueno, lo vamos a llamar número y lo vamos a abrir así, ya por eso. Entonces aquí lo que puedo hacer es nada más decirle que quiero que el texto, así le digo text align right, que se vaya a la derecha. Entonces aquí si le doy guardar y le doy F5, van a ver que ya mi contenido se alineó a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo podemos ver que ya nuestra plantilla ya es más coherente, ¿no? Como que ya se parece más a una plantilla, tiene el ancho de un tamaño carta. Entonces, podemos estar seguros que lo que estamos viendo es exactamente lo que se va a imprimir, ¿sale? Una cosa con la que yo tengo mucho problema es con la fuente default que viene, ¿no? A mí no me gusta esta fuente, siento que no se presta para la lectura. Y yo uso mucho las fuentes de Google, ¿sí? Si ustedes buscan Google Fonts, van a ver que, bueno, aquí en el primer resultado hay muchas fuentes para trabajar. Yo trabajo mucho con Roboto y con otra que se llama OpenSense y Lato, ¿sí? Digo, para impresión, son fuentes que se prestan mucho para la lectura. Sí, también esta de Montserrat la llego a usar, pero esta es más como para web. Entonces, les recomiendo que en un momento dado usen estas fuentes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para usar estas fuentes dentro de nuestro template? Pues es muy fácil. Aquí las voy a quitar porque ya las tengo agregadas. Ay, aquí vamos a suponer que vamos a usar, pues nos vamos a usar OpenSense hoy, ¿va? Eh, aquí me meto a la fuente y voy a seleccionar, voy a hacerlo aquí ahorita un poco grande, voy a seleccionar todas, ¿sí? Aquí simplemente a todas les voy a dar el signo de más para poder tener todas las variantes de la fuente, ¿no? Y acá abajo van a ver que ya que las tengo seleccionadas, aquí me aparecen en una lista. Y de este lado tengo dos opciones, un link o la importación. Obviamente para poder usar esta fuente voy a tener que tener internet, ¿sí? Que también la podría bajar, ¿no? Pero esta es la forma más fácil. A esto se le llama un CDN. Un CDN es un recurso, normalmente JavaScript o CSS o HTML, que nos permite usarlo en línea, ¿no? Que nos permite importarlo a nuestro proyecto y usarlo. Entonces esto es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a agarrar este fragmento que dice @import URL y nos dice realmente no importa lo que dice porque yo lo pego y ya voy a poder usar la fuente. ¿De acuerdo? Esta instrucción que estamos usando de CSS es sirve para poder, bueno, sirve para poder agarrar código que ya existe, y de hecho hay mucho código que ustedes pueden agarrar
de terceros de otros fabricantes para poder trabajar con CSS, o sea, para tener estilos CSS que ya estén bien probados, que ya estén bien trabajados e importarlos, ¿de acuerdo? Hay muchas formas, entonces una de ellas es a través de @import. ¿De acuerdo? Aquí tenemos @import y le decimos de dónde viene lo que estamos importando, ¿de acuerdo? Y ya a partir de este momento yo puedo usar esta fuente dentro de mi CSS. Si yo aquí, si en el body le Emanuel, digo que va a ser, dígame, ¿me podrías mostrar otra dígame. vez cómo agregaste cada una de las fuentes o cómo le hiciste para agregarlas todas? Así ¿Me es, podrías? aquí, haz de cuenta que me regreso. Nada más agregué, estamos trabajando, les dije con era Open Open Sans, aquí Sans. está. Ajá. Entonces aquí ya te aparece y vas agregando una por una. Aquí Light 300 es la más delgadita, ¿no? Light 300 Italic es la que está como inclinadita y luego regular 400, que es la misma que estas y así. O sea, va teniendo una densidad diferente. Entonces nada más aquí le vas dando clic. Acá yo los tengo todos. Aquí otra vez los voy a borrar. Obviamente para cuando quieran agarrar otra fuente, pues hay que, o pueden agarrar varias fuentes al mismo tiempo y aquí las va almacenando, ¿no? Incluso vamos a hacerlo, miren, aquí agrego todas las variantes que existen para Open Sans. Aquí te das cuenta que van apareciendo del lado izquierdo. ¿Sí? Yo agrego la 600 Italic y aquí me aparece. Bold 700, aquí está. Bold 700 Italic y Extra Bold 800, ¿no? Ahí están, todas las que son de Open Sans. Y podría agregar otra ahí mismo y que funcione con la misma, con la misma liga de importación. Y aquí igual los voy agregando y vas a ver que aquí en esta misma lista se van agregando, ¿no? Aquí tengo ya Montserrat, Montserrat 100, Montserrat 100. Esta fuente es muy buena para el tema de hacer muy delgadito. Si se dan cuenta, empieza desde el 100. Entonces puede llegar a ser muy delgadita. De hecho, yo se las recomiendo más para eso, para hacer textos muy delgados. Entonces aquí voy agregando todo. Esta sí tiene mucho más variantes. Llega hasta 900, ¿no? Que es el más ancho. Dense cuenta como de aquí, que está delgadita, muy delgadita, hasta acá llega a ser muy gruesa, no como Open Sans, que nada más tiene de 400 a 800. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo todas. Puedo agarrar aquí, si se dan cuenta, si me voy aquí al import, si se dan cuenta, me va a aparecer ya una liga más grande, ¿de acuerdo? Y aquí van a venir las dos fuentes que yo seleccioné, tanto Open Sans como Montserrat. Entonces aquí lo que yo hago es pues ya nada más pegar mi liga. Aquí mi liga, la voy a cambiar. La pego dentro de mi estilo, ¿sí? Dentro de las etiquetas de style, obviamente debe de estar adentro. Aquí yo alcancé a copiar la etiqueta de abajo. Y ahí está, y ya puedo usar las dos. Pero puedo usar Montserrat o puedo usar OpenSAS, vamos a usar Montserrat. Para que vean aquí, si se fijan, ya puse Font Family, ¿sale? Eso quiere decir que todos los elementos que contenga body, eso también es algo que tiene HTML, así que todos los elementos heredan las propiedades de sus padres. En general, sí hay veces que no, pero en general vamos a ver ese comportamiento, que todos los elementos van a heredar las propiedades de sus padres. Entonces, si yo pongo el font family para todo el body, o sea, todo el contenido de mi página, vamos a ver que todo el contenido va a tomar ese font family, ¿no? Entonces aquí le voy a poner Montserrat. Montserrat. Ahí está. Lo voy a guardar y le voy a dar aquí F5. No lo tomo. Escribí mal. Ahora vamos a ver acá. Otra vez nos vamos a Google Fonts. Y aquí nos dice que hay que poner Montserrat. Montserrat. No lo escribí bien. Entre comillas simples, Ah, ¿no? miren, ahí está ya. No, mira, ya está. Ya lo aplicó.
¿sale? Entonces, a lo mejor ahorita tardó un poquito porque bajó las fuentes, ¿sale? Por eso tardó en actualizarse, pero ya estamos viendo aquí que ya está trabajando con esa fuente en todos nuestros, en toda la página, ¿no? En general. Entonces, bueno, ya tenemos aquí listos nuestros estilos, pienso yo. Creo que ya no nos falta nada. Nos faltaría a lo mejor nada más, no, pues yo creo que ya no nos falta nada aquí en el tema de los estilos. Entonces, eso es con los estilos, ¿de acuerdo? Todos los estilos que yo ponga dentro de mi head van a afectar a a todas mis etiquetas. Si pueden darse cuenta, realmente esto es lo que normalmente contiene un informe o un reporte y estamos viendo que realmente el código es súper simple, sí es súper, realmente vean lo que hicimos ahorita aquí. Si es una tabla, es un encabezado y es básicamente lo que necesitamos. Muchas veces vamos a necesitar poner que a lo mejor este otro detalle. Esto que vamos a hacer nos va a servir a lo mejor para poder tener dos detalles, sí, pero eso ya va a ser cosa de que se le meta inteligencia. Yo creo que nos vamos a extender hasta el siguiente curso con esto porque hay mucho que ver aquí. Ayer que lo estaba preparando me di cuenta de eso. Entonces, ahorita lo vamos a dejar, que podamos ya tener un reporte listo para que ustedes puedan ensayar y a lo mejor hasta lo puedan usar en productivo. Como les decía, no es una solución muy elegante, es una solución pues decente para poder llevar a cabo algo de una forma muy rudimentaria, llevar a cabo un, un reporte, sí, un reporte muy simple que nos puede sacar del apuro en cualquier momento. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora lo que voy a hacer es que yo quiero que todos los elementos que son numéricos, que yo les puse aquí, que son de la clase número, tengan un formato, ¿sí? Que tengan el formato pues, propio del número. En este caso, pues de la divisa, ¿sí? Del currency se llama, hablando de formatos. Entonces, tengo que escribir un script que vaya y busque ese valor y lo convierta y le dé el formato, ¿no? Eso lo vamos a hacer, les decía, con un lenguaje que se llama JavaScript. JavaScript muchas veces está escondido, ¿sí? O sea, como que no lo vemos mucho, como que a veces no sabemos cómo que Bueno, eso me pasaba a mí, ¿no? Antes, yo decía, ¿cómo le hace la página? Si en el HTML no dice que tenga que hacer esto, ¿cómo le hace, no? Y yo no sabía. Y digo, no sé si a ustedes les pasa igual, pero bueno, lo que sucede es que hay scripts a lo largo de todas las páginas, y muchas veces están importados. Bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Cuando son páginas muy grandes o aplicaciones muy grandes, el script está importado. ¿Sí? A lo mejor luego vemos cómo importar scripts desde un documento que sea específico de scripts, pero en general, o a veces más bien, scripts muy pequeños vienen dentro de la misma página, como lo vamos a hacer ahorita. Entonces, nosotros para poder declarar un script, si nosotros ponemos la etiqueta script, hay veces que le podemos dar la anotación del tipo de lenguaje y la codificación, pero no tiene caso porque todo, les repito, en HTML todo es JavaScript, entonces si vamos a hacer un script, pues va a ser JavaScript, no va a ser otra cosa. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Aquí vamos a escribir una función muy simple. Vamos nada más a obtener lo que contienen estas celdas que nosotros marcamos como numéricas. Vamos a decirle que vamos a declarar una variable. En todos los lenguajes, aquí ya vamos a empezar a ver programación dura y para principiantes. Este, en todos los lenguajes hay una forma de declarar variables. Ahorita lo van a ver porque en Python es diferente. ¿Sí? En Python la variable se declara simplemente con que la pongas, ¿no? En muchos lenguajes, en la mayoría de los lenguajes hay que declararlas, ¿sí? Hay que usar una instrucción para declararlas. En JavaScript usamos var, ¿no? Que quiere decir variable. En Visual Basic, para los que estuvieron en el curso de Visual Basic, escribimos dim, ¿no? Para, para bueno, hay otros lenguajes, por ejemplo C Sharp, en donde no necesitamos tampoco declarar las variables, solamente sabemos que son variables porque llevan un tipo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo elementos, primero le tengo que poner el tipo en C Sharp,
que sería pues, un object, perdón, de cuenta, espacio elementos, y eso ya sabe el compilador que yo estoy declarando una variable. ¿De acuerdo? Las variables son elementos muy importantes de hecho yo diría que de los más importantes en la programación, y cada lenguaje tiene una sintaxis diferente para declararlas, ¿sí? De hecho, muchas veces lo que nos va a costar más trabajo de pasar de un lenguaje a otro va a ser eso, va a ser la sintaxis. La sintaxis, bueno, no sé, es una palabra en lingüística, no conozco bien la definición, pero yo entiendo que es la forma en que se escribe, el estilo de escritura de un lenguaje o incluso de un idioma, ¿no? Por ejemplo, en inglés no decimos el perro blanco, decimos blanco el perro, el blanco perro, perdón. Eso es un cambio de sintaxis, ¿ven? Y también eso sucede en los lenguajes. A veces usamos unas palabras, otras no, y cambiamos el orden de las ideas. Entonces, eso es lo que más nos va a costar trabajo de cambiar de un lenguaje a otro, pero es algo con lo que vamos a tener que estar lidiando, ¿no? Entonces, vamos a iniciar aquí, vamos a declarar la variable que se va a llamar elementos, ¿vale? Elementos, ¿cuáles? Los que tienen la clase número. ¿Y cómo le hago para encontrarlos? Bueno, aquí voy a llamar a document. Document es una variable que ya viene dentro de HTML, dentro de JavaScript. Cuando trabajamos en HTML, ya viene esa variable que se llama documento. Y nosotros podemos saber lo que contiene document, digo, yendo a la documentación de Mozilla, que es en donde está documentado todo lo que tiene que ver con JavaScript, pero también lo podemos ver acá en el navegador. Si el navegador tiene una característica muy, muy interesante en donde nosotros escribimos una variable, por ejemplo, document, le doy enter y aquí me la muestra, ¿sí? Todo lo que contiene document. Ah, miren, por ejemplo, aquí me da todos los elementos que traigo. ¿Ya vieron? Aquí para computar en nuestra página podemos perfectamente usar la consola de Google Chrome, pero bueno, no sé, yo no la uso tanto, pero entiendo que es una herramienta muy útil. Y bueno, también nos ayuda a saber, yo para eso principalmente lo uso, para saber las propiedades que puede llegar a tener pues una variable, ¿no? Entonces, sí, sí llega a ser muy útil para eso. Entonces vamos a decirle document. Document tiene un procedimiento, es una función más bien, sí, porque devuelve resultados, que se llama getElements by class name, ¿sale? Acuérdense que nosotros tenemos una clase que queremos traer, que es la de número. Entonces, si yo le digo getElements by class name y le digo cuál es la clase, entre paréntesis, le digo cuál es la clase que va a ser número, entonces ya me va a traer todos los elementos que tienen esa clase. Así que en este caso son dos, para ponerles el formato que yo necesito, ¿de acuerdo? Lo siguiente que voy a hacer es recorrer esos elementos, ¿sí? Voy a usar una instrucción iterable, se le llama, ¿de acuerdo? No sé si es iterable o itinerable, creo que las dos palabras son válidas. Este, las funciones itinerables, digo, las instrucciones itinerables tienen la característica de que nos permiten entrar en un ciclo, ¿de acuerdo? Si alguno de ustedes tiene contacto con programación, van a conocer a lo mejor, por ejemplo, for, ¿no? Que es de las más comunes que son itinerables, for o do while o do, ¿no? Son instrucciones que en algunos lenguajes existen, en otros no, se usan de diferentes formas en cada lenguaje. Es parte de lo que les decía hace rato de la sintaxis. La sintaxis cambia en cada lenguaje y por lo tanto muchas veces las instrucciones también, el nombre de las instrucciones. Entonces, eso también es una cuestión con la que hay que lidiar mucho. Yo, por ejemplo, pensaba que no existía en JavaScript, no existía for, o for each, o una forma de hacer como un for each. Apenas me di cuenta, tiene que como 2 meses que yo me enteré que también se puede usar algo parecido a for each en JavaScript y que es muy fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, para hacer eso hacemos un for
le decimos elemento, que es la variable en donde vamos a almacenar el elemento del ciclo específico que vamos a estar trabajando, ¿sí? Aquí off. Además, esta palabra es muy rara, off. Normalmente se usa para otras cosas, no se usa para decir de dónde viene, ¿no? Entonces, también por eso a mí me costaba trabajo. Of elementos. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que por cada elemento, esto es una variable que estoy declarando en elementos, o sea, en los elementos que acabo de obtener, por cada uno de ellos voy a ejecutar una instrucción. Si voy a ejecutar un bloque de código que va aquí dentro pues, de estas llaves, ¿no? Esto es una notación que a mí no me gusta. Se me hace muy sucia, pero en JavaScript la tenemos que aceptar, ¿no? Esto de poner un bloque de código entre llaves. Entonces aquí vamos a declarar una variable, se va a llamar valor, ¿no? Y ese valor corresponde al valor que está dentro de mi celda, ¿sí? De la celda que quiero procesar. Entonces para eso voy a agarrar el elemento, que va a ser igual a number. Esta función number obviamente es una función de JavaScript, no es algo que yo me esté inventando, que sirve para convertir un número, digo, un texto a número, o cualquier cosa, cualquier variable que digo, no sé, no me imagino qué otra cosa se pueda convertir a número, pero sirve para eso. Cualquier cosa la podemos convertir a número. De hecho, aquí si se dan cuenta, dentro de las sugerencias que nos está dando, nos dice, ay, perdón, voy a pausar un poquito porque como que se me atoró. Permítame un momento, por favor. Allá, perdón. Perdón, fui por agua porque como que algo se me atoró ahí en la garganta. Ok, entonces estábamos en que esta función de number nos va a ayudar a poder convertir cualquier cosa a número. Y si no logra hacer esa conversión, o sea, si yo, por ejemplo, aquí le digo una palabra que sea hola, pues obviamente eso no lo puede convertir a número, ¿no? Digo, siendo muy rebuscados, pues sí, pero en realidad el lenguaje pues, no es tan rebuscado. El lenguaje, si tú le das un número, te lo va a convertir a número. Si no le das un número, pues simplemente te va a devolver un valor nulo, ¿no? Que en JavaScript es NaN, NaN se llama. En cada lenguaje, un valor nulo va a tener una diferente palabra. Por ejemplo, en SQL, ustedes saben, es null, ¿no? También, por ejemplo, en C Sharp es null, en Visual Basic es nothing, en Python es known. Entonces, en cada lenguaje tenemos una manera de representar la nada, una palabra para representar la nada, ¿no? En este caso es el NaN. Ahora aquí yo voy a convertir el valor, digo ya también para no darle tantas vueltas, el valor del elemento en un número, elemento, ¿vale? Elemento, pero el elemento, aquí lo podemos ver incluso, vamos aquí a la tabla, el tbuddy, aquí adentro está, esta es la clase número, ¿sale? Pero ¿qué voy a tomar? Pues obviamente lo que está dentro, ¿no? Lo que dice gran total en este caso, que no lo va a poder convertir, pero ya cuando sea número sí lo va a poder convertir. Entonces, por eso estoy haciendo esta parte, ¿no? De convertirlo a número. Entonces, aquí lo que necesito decirles es que quiero que convierta el inner text. Hay una propiedad de todos los elementos, bueno, de todos los que pueden tener un contenido que se llama inner text, ¿sí? Que es el texto que está dentro. Y no hay que confundirlo con inner HTML, porque una cosa es inner HTML, que es código, son elementos, un conjunto de elementos, y el inner text, que es simplemente el texto. Si ustedes llaman inner text de un elemento que tiene HTML adentro, solamente se va a traer la concatenación de los textos que contienen los elementos. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, ¿sale? Para saber todas estas propiedades, lo podemos obviamente hacer desde acá computar o podemos buscar en internet. Todo esto que estamos viendo es una cuestión general, ¿sí? O sea,
Esto ya existe, esto no lo inventé yo, esto podemos encontrar documentación en Internet. Si yo, por ejemplo, me vengo acá y busco a Inner Text HTML, bueno, JavaScript, vamos a ponerle JavaScript. Sí, porque hay otras, otros lenguajes o otras estructuras que usan ese mismo nombre de Inner Text. Y, por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí en Mozilla vamos a encontrar la mejor documentación sobre cualquier cosa que queramos hacer. Y también podemos buscar, ¿no? Cómo hacer algo en JavaScript, que de hecho fue algo que yo ayer hice. Yo casi no uso JavaScript. Entonces, por ejemplo, aquí si le digo, cómo convertir, este, cómo dar formato a número JavaScript, ¿sale? Entonces, pues aquí de hecho, aquí nos aparece esta función que ahorita vamos a necesitar, ¿no? Que es la que nos permite darle un formato al número el formato de moneda, ¿sí? Al número que vamos a obtener, si es que se puede obtener, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ya, por ejemplo, aquí tenemos ya el el número de que corresponde al valor que contiene nuestra celda. ¿De acuerdo? Y si no tiene un número, entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, obviamente, ¿no? Entonces hay que controlar eso, ¿sí? Porque eh, el programa no lo sabe, no sabe que no tenemos que hacer nada. Entonces aquí agarro el valor, ¿sale? Y ya. Ahora aquí, esto es algo que a lo mejor a muchos les cuesta trabajo entender. Para muchos lenguajes el null es falso, ¿de acuerdo? Entonces aquí si el valor es nulo o es NaN, en el caso de JavaScript, pues va a ser falso. Si entonces yo no necesito decirle if valor igual a falso, pues no tiene caso, ¿sí? Simplemente le digo if valor, entonces lo voy a procesar, si no, pues que se siga, que ya no haga nada, ¿de acuerdo? Para eso sirve este if. Entonces, vamos a var y vamos a crear una variable, le vamos a llamar precio. Vamos a decir que va a ser igual a una variable, a una función que viene de intl, que no sé exactamente qué sea, pero sé que es una clase que tiene que ver con las configuraciones regionales, ¿de acuerdo? Entonces de ahí yo puedo tomar el formato que necesito para ponerle a mi precio, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a decir number format, le voy a dar algunos parámetros, ¿no? Que es, por ejemplo, es-mx, porque yo quiero convertirlo a esta configuración regional, español México. Luego le voy a pasar un JSON. JSON lo vamos a seguir viendo, yo creo que va a ser necesario verlo. Para muchos a lo mejor no es a muchos yo creo más bien que les suena porque es un lenguaje muy usado, es un lenguaje que sobre todo en nuestro ámbito que es el de trabajar con información de bases de datos, es muy usado. ¿De acuerdo? Yo creo que sin problemas se hubiera podido implementar el CFDI en JSON, pero decidieron hacerlo en XML, que son básicamente lo mismo. Bueno, cada uno tiene sus características, ¿no? Pero, y digo, por eso existe uno y existe otro, pero sirven para lo mismo, pues al final sirven para almacenar información y para darle estructura. Entonces, el SAT pudo haber dicho, ah, pues yo implemento el CFDI en un JSON, ¿no? Pero bueno, XML tiene unas características que no tiene JSON que hacen que sea más adecuado para la implementación del CFDI, ¿de acuerdo? Entonces, JSON a final de cuentas es también un lenguaje de marcado, como lo es HTML, como lo es XML, como lo es CSS, que digo CSS, este lenguaje de estilos en cascada, ya entra dentro de la categoría de los lenguajes de estilos, o sea, para definir estilos. Este, y JSON es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí no vamos a usar propiamente JSON, aquí lo que vamos a usar es un objeto de JavaScript, y JSON viene de ahí. JSON fue creado a partir de objetos, de hecho su nombre son las siglas de algo que tiene que ver con JavaScript, Object, algo, ¿no? Entonces, aquí vamos a declarar un objeto de JavaScript, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que style, dos puntos, va a ser igual a currency. Sí, ¿vale?
Y luego aquí le vamos a poner una coma para separar la propiedad. Y le vamos a decir currency va a ser igual a mxn. ¿Sale? Esa es la estructura común de un JSON. Luego lo vamos a ver más a fondo para que lo entiendan. Entonces, aquí ya nada más le decimos format. Aquí lo que estamos haciendo es obtener, digamos, esa configuración regional para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Con ella, que tiene sus propiedades, tiene sus propias funciones para poder trabajar con cierta información. Entonces aquí le voy a poner format, híjole, aquí ya, format, y le vamos a poner valor, ¿sale? Que es el valor que ya traemos desde acá. Entonces aquí ya voy a obtener un precio o voy a obtener una cadena que contiene un precio, o sea, el valor que contiene la celda formateado en un precio, sin necesidad de estarle poniendo nada raro, ¿no? Entonces, si yo genero mis templates a partir de esto, yo ya puedo generar cualquier template y no necesito estar poniendo notaciones o cosas raras para dentro de mi HTML, ni haciendo un código muy complejo en Python para poder dar ese formato, ¿no? Obviamente esto tiene sus desventajas y lo estoy haciendo ahorita más que nada para que conozcan cómo trabaja HTML, pero al final es una opción muy buena. Incluso yo ayer que lo estaba haciendo dije, no, pues me conviene más hacer esto a hacer otras cosas que yo estaba haciendo antes, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Ahora ya nada más nos falta sustituir el inner text, ¿sí? Que antes era un número sin formato y ahora va a ser un número con formato. Entonces le voy a decir que elemento inner text va a ser igual a el precio. Y ya con eso, pues vamos a tener el resultado que estamos esperando, ¿sale? Ahora, yo creo que esta plantilla ya está terminada, ya tenemos todo listo. Obviamente, esto que acabamos de escribir de la función para convertir para darle formato a nuestros importes, pues no se va a ver ahorita, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver. Incluso nosotros podemos hacer una depuración de nuestro código en JavaScript, que digo es algo importante, que ahorita les voy a explicar. Tenemos una instrucción que se llama, bueno, más bien es una función que pertenece a una variable de entorno que se llama console, que nos sirve para poder poner aquí información, ¿sí? Aquí en la consola de nuestro navegador, ya sea el navegador que ustedes quieran. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero saber cuándo el programa no hizo lo que yo le estoy diciendo que haga por cualquier excepción, por ejemplo, en este caso, si el valor, o sea, el valor estamos viendo que podría ser falso, o sea, que podría estar nulo en este caso. Entonces, si yo le digo console log, puedo decir aquí que me mande un mensaje, ¿no? De que el, el precio no es válido, ¿no? Digo, esto no va a ser una notificación invasiva, incluso pues, no tienes abierto las herramientas del administrador, pues ni siquiera lo vas a ver, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si yo le doy F5, van a ver que aquí ya me aparece 2, ¿sí? Porque está queriendo convertir 2 y ve que no se puede. Entonces, como no se puede, me manda este mensaje, ¿de acuerdo? Y a través de esto yo puedo ver qué problemas hay en mi código. Realmente aquí escribimos algo muy pequeño, ¿sí? Esta función son unas cuantas líneas, pero cuando tenemos ya un proyecto muy grande, que puede llegar a darse el caso ahora sí que en nuestra situación, puede llegar a darse el caso que nosotros hagamos funciones para convertirle, por ejemplo, la fecha, ¿no? Ahorita no la hice, pero también podríamos darle formato a la fecha, podríamos crear algo para convertir en un importe a letras, pues no sé, un montón de cosas que a ustedes se les puedan ocurrir para hacer que cada línea sea de diferente color, esas cosas que pues ahorita no estamos haciendo, pero ustedes pueden llegar a tener aquí mucho código y llegado el momento puede ser que necesiten tener este, control sobre lo que sucede y eso lo pueden lograr a través de este tipo de cosas, ¿no? De ver qué es lo que contiene. Aquí, por ejemplo, en la consola también puedo mandar el elemento completo, o sea, le puedo mandar el elemento que tengo seleccionado, ¿sí? Y lo va como a desglosar, como a poner en un árbol. ¿Sí? Miren, aquí le voy a dar F5. Entonces aquí, miren, me pone y me pone todas sus propiedades que puedo usar.
¿no? Por ejemplo, aquí si yo puedo ver incluso los estilos que tiene aplicados, puedo ver la URL, lo que contiene, o sea, fíjense qué tan grande es nada más un elemento TR, ¿de acuerdo? O sea, tiene todo esto. Aquí hay eventos los vamos a estar viendo después. Lo que está fuera de él, lo que está dentro, que es lo que habíamos visto. Miren, aquí le llaman outer text, pero también por acá arriba debe de estar el inner text, ¿no? Entonces, esto es muy útil, ¿de acuerdo? Ahorita no lo estamos usando, pero les recomiendo que si se van a empezar a meter a esto, lo vayan trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos lista nuestra plantilla, ya podemos empezar a trabajar sobre el programa que va a usarla para generar un, un HTML, ¿de acuerdo? Y yo creo que nos vamos a quedar ahí, nada más en generar el HTML, ahorita nos falta media hora, más o menos es lo que nos va a llevar a hacer. Y ya en la siguiente sesión estaremos viendo cómo convertirlo a PDF, cómo ponerlo en un módulo, cómo ponerle un botón para imprimir. Ese tipo de cosas las vamos a estar viendo poco a poco, porque digo, al final este tipo de trabajos pues, no son tan simples. Ahorita lo hicimos lo más simple que se puede, pero muchas veces no son tan simples y pues obviamente requieren de dedicarle cierto tiempo, ¿no? Entonces, aquí voy a entrar a comercial, ¿de acuerdo? Para empezar a escribir el script que vamos a usar que vamos a usar para llenar el template, ¿de acuerdo? Ahorita estoy viendo que también nos falta crear una consulta, ¿sale? Obviamente necesitamos tener una fuente de datos, cómo vamos a hacer para llenar esa plantilla, ¿sale? Entonces, para eso necesitamos una consulta. Entonces ahorita acabo de abrir el comercial, pero también abrí el SQL para poder escribir esa consulta, que es una consulta que va a ser muy simple, ¿no? Simplemente vamos a poner el número, la fecha, el cliente, el total y el gran total, ¿no? Entonces no lleva mucha ciencia esa consulta. No sé si aquí se abrió el SQL. Mm, no se abrió. Bueno, voy a volver a abrirlo. Espero que ahorita esto no me falle porque si no... Bueno, vamos creando nuestro botón para no quedarnos parados. Voy a ir aquí a ventas. Y ahí ya me abrió el SQL. Vamos a... no sé cuál sea porque esta base de datos es una de las que tengo ahí. Nada más quiero ver cuál es el módulo. Este es el 158. ¿Sale? Vamos a estar trabajando aquí en este módulo, que ahorita pues no veo que tenga información, pero tampoco es tan relevante por el momento. Entonces, vamos a agregar el botón, vamos a usar este botón que ahorita, bueno, era uno de los anuncios que les tenía que hacer. Estuvimos haciendo cambios en acceso fácil. Uno de los cambios, que de hecho ayer ya quedó publicado, es que ya el icono, para hacer que esto sea más rápido, porque si ustedes recordarán los que han usado esta pantalla, no tardaba mucho en cargar, ¿sí? Y ahorita pues ya no tarda tanto, entonces ya lo podemos usar de una forma más fluida. Aquí voy a agregarlo en herramientas, el nombre va a ser reporte curso, le voy a poner. Además también aquí ya podemos hacer la importación de otro botón. Como saben, en la sesión pasada vimos cómo hacer importación y exportación ya de botones de acceso fácil, entonces ya lo pueden hacer aquí. Pueden importar un botón directamente, ya creado desde cero. Aquí le voy a poner curso, reporte, le voy a poner rep, curso. Y bueno, hacerlo un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Aquí voy a cambiar de usuario, aceptar. Y vamos haciendo acá nuestra consulta. Si voy a hacer un new query,
Voy a seleccionar la base de datos que tengo acá seleccionada. Mm, como que esto me pasa muy seguido que no agarra la base de datos que yo quiero. Ok, vamos a escribir muy rápido una consulta. Yo creo que aquí no hay mucho que explicar, porque creo que todos lo dominan muy bien esto, ¿sí? Pues estamos usando SQL. Aún así, pues lo voy a explicar, ¿no? Para los que no de plano se están iniciando, estoy pensando que esto es completamente para principiantes. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es usando un lenguaje de consulta, ¿de acuerdo? También es un lenguaje de programación. No quiero andar mucho en lo que sí es o lo que no es un lenguaje de programación, pero esto sí se considera un lenguaje de programación. Sirve para hacer consultas, ¿no? Por eso se llama lenguaje de consultas. También ya SQL Server, ya tiene su propio lenguaje que se llama Transact SQL, como ustedes saben. Tiene una implementación que nos permite pues ya integrar funciones, integrar sí, funciones de tipo de valor de tabla, de tipo de escalar. Entonces, también nos permite hacer otras cosas como hacer diagramas y cosas así que ya hacen que sea suficiente como para llamarlo un lenguaje de programación. Entonces, es lo que estamos haciendo. Sí, realmente el SQL como tal es un lenguaje que sirve para traer y llevar información, tal cual. Sí, ya lo demás son cosas que se han implementado que han implementado los fabricantes de determinados servidores. Entonces, eso ya es extra, ¿no? En SQL, en MySQL no haces lo mismo que en SQL Server, ¿no? Hay diferencias ya muy marcadas que ya cuando te pones a escribir código en SQL Server y en MySQL cambia mucho. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que SQL es para mover información, nada más. No, digo, eso es para el SQL puro, ¿no? Ya el SQL, el Transact SQL, pues tiene sus cosas, el SQL de de Oracle, por ejemplo, tiene otras cosas y así, ¿no? Con cada fabricante. Pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es llamando a DocDocument, que es una tabla del sistema, en donde se almacenan los documentos, y la estamos enlazando a Our Business Entity, ¿sí? Por medio del Business Entity ID. Como ustedes saben, pues todos los documentos tienen una empresa asociada, ¿no? Un cliente asociado. Y ese cliente que tienen asociado se asocia a través de lo que se llama una clave principal, ¿sí? En la tabla del cliente, obviamente, en la tabla del cliente es una tabla principal, es una clave principal, en la tabla del documento es una clave secundaria, o sea que se usa para enlazarse con otras tablas, ¿no? Por ejemplo, en DocDocument también tenemos el Depot ID, ¿no? Que sirve para enlazarse con el almacén. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es básicamente eso, por medio de esta instrucción que se llama inner join, que sirve para hacer para juntar los datos de una tabla y de otra que coinciden, ¿de acuerdo? Obviamente en este caso solamente va a coincidir uno, porque el documento nada más tiene un documento, ¿no? A ver si luego andamos un poco más en SQL, porque ahorita ya no nos da mucho tiempo. Y lo que voy a hacer aquí es nada más cargar lo que corresponde a una fecha específica, ¿no? Voy a poner date document. Y aquí lo que estoy haciendo es convertir date document a tipo date. Como ustedes saben, el tipo de date document no es date, es datetime, ¿sí? O sea, contiene fecha y hora. Entonces, lo que nosotros necesitamos es nada más trabajar con la pura fecha. No me interesa la hora en que se haya creado porque yo quiero nada más decirle, yo quiero lo del 13 de mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, por eso lo estoy convirtiendo a fecha. Entonces, aquí le digo 2022-05-13, ¿sale? El 13 de mayo. Quiero todo lo que se haya hecho el 13 de mayo. Entonces aquí lo voy a ejecutar, no sé por qué aquí me manda error. Bueno, vamos a ver. Y ahí está, ¿no? Ya me está trayendo 22 registros, que son los que vamos a ver en el informe.
y aquí voy a poner pues las columnas que necesito, ¿no? Necesito el folio. Tenemos esta función que se llama isNull, que sirve para determinar si el valor que le estamos proporcionando en el primer argumento, que es, en este caso es folio prefix. Entonces, digo, si es nulo, perdón, entonces va a poner el siguiente valor, ¿no? El valor que le entrego en el argumento 2, que en este caso pues, va a ser una cadena vacía. De ese modo evitamos que si folio prefix es nulo y folio también es nulo, los dos los pongan nulos, ¿no? Porque nulo más nulo en SQL, al menos en Transact SQL, todos los nulos, operando con otros valores, aunque no sean nulos, los va a convertir a nulos, entonces eso no nos conviene, por eso estoy haciendo esta tratativa si es nulo, lo mando a vacío y si tiene algo, pues ya lo que traiga, ¿no? Voy a hacer lo mismo con el folio. Podemos aquí copiar este pedazo y nada más le vamos a borrar esta palabra. Ok, entonces aquí ya tenemos el folio, simplemente le voy a poner el encabezado, número. Muchos piensan que es necesario ponerle aquí el as, no es necesario. Y esto pues simplemente es el nombre de la columna, ¿no? Obviamente sí hay que ponerle as cuando hay que ser más específicos. No, ahorita no se me ocurre un caso, pero hay veces en que sí el as es necesario, ¿no? Y en general en SQL, en la implementación de Transact SQL, no es necesaria, pero en la mayoría de las implementaciones, más en la tradicional, sí es necesario. Aquí vamos a poner date document. Yo creo que en la siguiente sesión vamos a estar trabajando con la fecha, entonces aquí le voy a poner fecha, filtro, ¿sale? Poder hacer algo ahí con la fecha. Y luego voy a traer la fecha, pero ya con formato, ¿sale? Aquí voy a usar esta función que se llama format, que yo creo que todos la conocen, que sirve para darle formato a una cadena, y no importa de qué tipo sea esta cadena. Puede ser un número, le podemos dar un formato de un formato estándar, un formato separado por comas, un formato ¿cómo se llama? De divisa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es darle formato de fecha, una fecha media, nada más que tenga el día, el mes y el año, que es lo que nos interesa. Aquí se pueden dar cuenta que lo pongo en mayúsculas. Esto es importante porque las mayúsculas indican que es el mes, porque también los minutos tienen esa inicial de la M. Entonces aquí, por eso es que entre el mes y el minuto tiene esa distinción. La M mayúscula es el mes porque pues, es como que la unidad más alta y el minuto tiene las minúsculas porque pues, es la unidad más baja, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí le vamos a poner entonces fecha y luego le vamos a poner el total, ¿no? El total del documento, que es algo que necesitamos. Al final vamos a poner también el gran total, que esto lo vamos a sacar de una subconsulta que básicamente tiene los mismos filtros, ¿no? Aquí le voy a decir select, total, from document, where module ID igual a 158 and convert, voy a traerme esto mismo. Y de ese modo voy a obtener el total de todos los registros que tengo seleccionados y como los necesito en cada registro, porque lo que estoy haciendo requiere eso, entonces pues ya lo voy a tener en cada registro, ¿no? Ese es el total global y este es el total por cada registro. ¿De acuerdo? Aquí nada más nos falta ponerle alias, gran total, y ya podemos guardar esta consulta. Le ponemos create view, vamos a poner bw, curso, curso report vamos a ponerle, ¿no? Pongo as. De este modo, esta vista que yo estoy aquí trabajando, que obviamente debe de tener nombres en todas sus columnas y debe de tener ciertas características,
Ya nada más yo le pongo aquí el create view BW reporte ventas as y ya me va a crear esta vista que estamos viendo, ¿sale? Muchos están acostumbrados a usar el editor de vistas. A mí la verdad yo no me acomodo, ¿no? Simplemente no me acomodo. He tratado de usarlo, pero dicen es más rápido, ¿no? La verdad es que yo escribo aquí muy rápido, entonces si se acostumbran yo creo que puede ser mejor porque el editor de vistas pues obviamente viene limitado por muchas cosas. ¿No? Entonces, aquí además el código viene resaltado, trae eh, te dicen dónde hay un error, etcétera. Entonces, yo creo que es mejor hacerlo así, ¿no? Al menos las vistas. Entonces, pues para que lo consideren, ¿no? Entonces, aquí ya generé, ya tengo esta vista dentro de la base de datos, ya la puedo empezar a usar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero ahora es esta información ponerla dentro del template que generé, ¿no? Este de acá. Entonces, para eso vamos a generar un script en Python, ¿sale? Aquí está ya mi botón, le voy a poner vamos a entrar a la parte de funciones. Eh, en algún punto vamos a estar hablando de todos los objetos que hay aquí en acceso fácil. Ahorita estamos para principiantes, estamos haciendo algo muy simple, pero en algún momento vamos a ver cómo usar todos los elementos de acceso fácil dentro de un script y también cómo usar todos los elementos, bueno, los elementos que tenemos a la mano de comercial, ¿de acuerdo? Y ahí viene también lo de crear el PDF. El PDF lo vamos a crear usando un método que ya tiene comercial hecho. A lo mejor lo hacemos con dos métodos, ¿no? Pero comercial ya tiene un método a través del cual genera PDFs y ese mismo método lo vamos a usar nosotros aprovechando que ya existe, ¿de acuerdo? Aquí siempre que ustedes hagan un script Python, yo les recomiendo que le pongan siempre una vez, ¿de acuerdo? No lo pongo por default porque creo que mucha gente está acostumbrada a trabajar de otro modo, pero yo les recomiendo cuando es script Python o un script en donde ya vamos a estar usando programación dura, trabajar siempre nada más con una vez y ya si necesitamos incinerar alguna colección o hacer alguna cuestión que requiera multiplicidad, pues ya lo hacemos dentro del mismo código. Si no necesitamos tener esta implementación que está orientada a procedimientos almacenados y código SQL, ¿va? Bueno, entonces vamos a empezar a escribir el script. Este ya es muy simple. Se van a dar cuenta que muchas veces nos estábamos ahogando en un vaso de agua cuando nos pedían un reporte de este estilo. Eh, bueno, vamos a empezar importando bibliotecas. Algo que deben de saber de la programación de alto nivel, que es esto que estamos haciendo. Y digo que sea de alto nivel no quiere decir que sea mejor que la de bajo nivel, ¿no? La programación de alto nivel y la de bajo nivel son igual de importantes. De hecho, en realidad la programación de bajo nivel es muy complicada y la programación de alto nivel, que es lo que estamos haciendo ahorita, siempre requiere de código externo, ¿no? Es a lo mejor una de las principales diferencias entre la programación de bajo nivel y la de alto nivel, que en la de bajo nivel pues nunca vas a tener bibliotecas, nunca vas a tener que la librería esta que hace esto, ¿no? En programación de alto nivel siempre dependes de eso completamente, entonces no nos lo podemos saltar. Yo ayer me lo quería saltar, pero la verdad es que simplemente no se puede, ¿no? Entonces aquí necesitamos agregar unas referencias para poder hacer determinadas cosas, ¿no? Como por ejemplo trabajar con el sistema de archivos, porque vamos a tener que crear un archivo, ¿están de acuerdo? Entonces no me lo puedo saltar, no voy a crear un archivo desde cero, es muy complicado. Bueno, entonces aquí voy a agregar dos referencias. Esto es simplemente hacer referencia a un archivo, ¿sí? Reference, reference. Entonces, aquí simplemente es hacer referencia a un archivo, ¿sí? Luego podemos ahondar un poco más en este tema. Por el momento, con que sepan que existe esto, es suficiente, ¿de acuerdo? Tenemos una referencia a System.io, que es una librería que nos permite trabajar con el sistema de archivos, ¿no? Crear archivos, crear carpetas, borrar archivos, reemplazarlos, renombrarlos, etcétera. Para eso tenemos algunas clases dentro de esta biblioteca que también están documentadas, ¿de acuerdo? En algún momento vamos a ver la documentación, cómo trabajar con la documentación de Microsoft. Y en un momento dado podemos hacer varias cosas con archivos y con datos, ¿no? Para eso está System Data. System Data nos permite trabajar con datos de bases de datos y datos de cualquier tipo, ¿no? Entonces,
Aquí, por eso también estamos importando bueno, estamos haciendo referencia a este ensamblado que nos va a permitir trabajar con información. Lo siguiente es hacer la importación de estos archivos que ya tenemos, que ya hicimos referencia. Voy a importar sus clases, sus elementos, ¿de acuerdo? En el caso de Python son módulos, entonces voy a decir system, IO, eh, import, hacer asterisco, ¿sale? Por el momento, a todo hagan asterisco, no tienen por qué estar seleccionando nada. Eso es para esto, o sea, de esta librería, y ahora voy a empezar a importar de System Data. System.data, voy a importar. Después de System, aquí le puse el lit. System Data Common, voy a importar. Y System Data.sql client import asterisco. Aquí lo estoy haciendo de este modo porque ya lo tengo yo acá en un acordeón que hice. Realmente yo esto lo voy agregando conforme voy avanzando, ¿ven? Pero para que ustedes vean como, lo vean como más ordenado, lo hice de este modo. Pero siempre, digo, los que me han visto escribir código saben que estoy escribiendo y de repente digo, tengo que importar esto, entonces lo voy poniendo y siempre lo pongo hasta arriba, ¿de acuerdo? Para tener como que ese orden. Es como una norma hacer las importaciones siempre al principio del documento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a cargar los datos de nuestra consulta. Si necesitamos tenerlos en memoria para poder insertarlos en nuestro template, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable. Es lo que les decía, en Python todo esto es muy simple porque yo no necesito decirle que voy a declarar una variable. Yo le digo la variable y la asigno y ya tengo declarada la variable. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cosa de Python que a mí en lo personal me gusta mucho. Es muy simple, sí, la sintaxis es muy fácil. Entonces, a lo mejor a ustedes también se les hace fácil esa parte. Entonces aquí estoy creando un data table. Un data table es una tabla en memoria, ¿sí? Como si tuviéramos una tabla en nuestra base de datos, pero nada más la tenemos en memoria y se va a desechar en algún momento. El recolector de basura va a pasar y la va a borrar de la memoria y ya no va a existir. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quiero es eso, es nada más una tabla que esté en memoria para poder usar los datos. Después voy obtener Xengine, que es una biblioteca, es una instancia de una biblioteca que tiene comercial para poder interactuar con él, ¿de acuerdo? No voy a ahondar ahorita mucho en esto porque es más complejo de lo que suena, pero lo voy a obtener, ¿sale? Es algo que me proporciona comercial para poder interactuar, entonces lo necesito. ¿Para qué? Para poder obtener la conexión a la base de datos, ¿de acuerdo? Xengine. Entonces aquí ya tengo la instancia de Xengine, ya puedo empezar a trabajar con él, ¿no? Y ahorita lo único que me interesa es la conexión a la base de datos. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear un constructor de cadenas de conexión, ¿de acuerdo? Este viene desde aquí y se llama así. Lo voy a copiar y pegar porque está muy largo. Vale, ahí está. De todas maneras yo les voy a pasar el código y ustedes no van a tener que batallar con esa parte, pero nos va a servir para parsear la cadena de conexión que trae Xengine. El problema de la cadena de conexión que trae Xengine es que sirve para una tecnología diferente sobre la que está hecha acceso fácil, ¿sí? Eh, digamos que Xengine es más viejito, ¿no? O sea, está hecho en Visual Basic 6. Para los que han escuchado hablar de Visual Basic 6, pues ya se dan una idea de hace cuánto, ¿no? Entonces antes se usaba este parámetro, provider, y en .NET no lo necesitamos simplemente. Entonces hay que quitarlo, porque si no nos manda error. Es una cosa incoherente, pero así sucede. Entonces, para eso estoy declarando esta variable. Entonces yo le digo que CS Builder va a ser, bueno, aquí ya le dijimos que es un constructor de cadenas. Después
voy a decir que cadena de conexión, porque acepta una cadena de conexión, que es connection string, connection string, va a ser igual a xmg.datalayer view connection string. Ahorita no me pregunten por qué es esto y cómo es esto, cómo lo sé, porque es más complicado de lo que parece, ¿va? A ustedes lo único que les interesa en este momento es que esto nos trae la cadena de conexión completa, ¿sale? Y es básicamente lo que necesitamos realmente. Hay otras cosas que podemos llegar a usar, pero realmente es lo único que necesitamos, la cadena de conexión para hacer cualquier cosa, ¿no? Después vamos a remover o quitar. Vamos a usar este método que se llama remove. Y vamos a remover el provider, ¿vale? El provider, que es lo que les decía, este parámetro que antes se usaba, que ahora ya no se usa y que no tiene caso, ¿no? Y que además pues, nos causa problema porque nos va a mandar error la cadena de conexión. Entonces ya tenemos nuestra cadena de conexión preparada y lo siguiente que vamos a hacer es crear una conexión SQL, ¿vale? Esta conexión SQL viene de aquí y nos sirve para conectarnos al servidor de la base de datos de SQL Server, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo llamo así, SQL Connection, abro y cierro paréntesis, y le digo esto, debe traer la cadena de conexión. Después voy a abrir la conexión a la base de datos. Entonces agarro esta variable y ya es una conexión a la base de datos y le digo open. Esto ya entré yo a la base de datos y ya puedo hacer cualquier cosa, siempre y cuando mi cadena de conexión esté correcta, si no me va a mandar una excepción. ¿Sale? Aquí vamos a usar un bloque try, porque SQL Server es muy eficiente en esta parte, pero de todos modos, pues nosotros por buenas prácticas tenemos que hacerlo. Si algo falla mientras tenemos la conexión abierta, debemos de cerrarla antes de terminar el proceso, ¿de acuerdo? Entonces para eso sirve try. Try lo que hace es cachar, tal cual, lo que la palabra propiamente quiere decir, cachar todas las excepciones que estén dentro de ese bloque, ¿sale? Y hacer algún proceso, ¿no? Eso se hace dentro de except. Y except lo vamos a declarar así. Exception. Vamos nada más dejar el except, ¿sale? Pero es importante también controlar las excepciones. Si se presenta una excepción, no te la vas a simplemente saltar. Sí, también hay que, pues hay que controlarlas, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hago es mandar este rise, lo que hace es enviar la excepción a un nivel más alto, ¿no? Que en este caso es acceso fácil. Acceso fácil está arriba de nuestro script. Entonces si yo le digo riseExt, lo que va a hacer es mandar la excepción para acceso fácil y acceso fácil la va a controlar, ¿no? A mí no me interesa controlarla de ese modo. Y después le digo finally, que es aquí donde sí ya tengo yo un control que necesito implementar, que es cerrar la conexión con la base de datos, siempre, ¿de acuerdo? Les digo, SQL Server no es tan quisquilloso, pero esto es una buena práctica, entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces ya aquí adentro voy a procesar, voy a hacer lo que necesito para obtener la información desde la base de datos. Lo primero que tengo que hacer es declarar una variable que almacene un SQL, ¿sí? Que va a ser básicamente select asterisco from nuestra tabla. Bueno, la vista que acabamos de hacer, ¿sale? Para poder traernos los datos que contiene. Lo siguiente va a ser usar esta función SQL para generar un comando, ¿no? O sea, para poder decir a la base de datos necesito esto. Para eso vamos a hacer una variable que se llame comando, lo que va a ser de tipo SQL command. Y aquí le decimos el SQL, que es la variable que tenemos aquí, y la conexión, nuestra conexión a la base de datos, necesitamos decirle con cuál se va a conectar, ¿no?
Lo siguiente es usar un lector. Yo ya tengo el comando, pero necesito un lector que agarre, vaya y ya que tengo la información en el comando, que el lector la empiece a extraer y la ponga en otro lado, ¿no? Entonces aquí le digo lector, va a ser igual a SQL, ¿cómo se llama esto? No es cierto, perdón, esto no es así. Es comando.execute, execute reader, ¿va? Entonces, ya tengo yo mi lector. Con este lector voy a poder empezar a leer la información que contiene el comando, ¿de acuerdo? Pero para esto yo ya tengo acá una tabla en donde quiero almacenar mis datos. Lo que les decía, la tabla en memoria, ¿no? Entonces, como yo ya la tengo, lo que voy a hacer es decirle datos.load, ¿vale? Que es un método que tiene esa tabla, que está documentada y todo. Luego vamos a ver documentación. Y agarrar el lector, ¿vale? Entonces ya esto va a hacer que mis datos tengan esa información en memoria y yo voy a tener mi tabla cargada, ya voy a tener toda la información que necesito para llenar mi reporte, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es llenar el reporte, ¿están de acuerdo? Bueno, la plantilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues es traernos la información que contiene la plantilla, ¿sí? Todo el contenido, todo este código que escribimos, necesitamos tenerlo en memoria para poder trabajar con él. Ahora, aquí nos faltó algo que de hecho tenemos que hacer en este momento. ¿Cómo vamos a saber lo que es detalle y lo que es encabezado? Entonces, yo para poder decirle cuál va a ser el que se va a repetir, cuál va a ser el elemento que se va a repetir, voy a poner esto. Esto que voy a poner aquí son comentarios en HTML. Hay formas más elegantes de hacer esto, obviamente, pero esto nos sirve muy bien y realmente pues es una solución decente, ¿no? Tampoco nos estamos haciendo algo muy, muy malo, ¿no? Aquí le voy a poner esta etiqueta, que es un comentario, y la voy a cerrar acá. Nada más le voy a poner T detalle, ¿no? Entonces, de este modo le estamos diciendo que este se va a repetir por cada registro de nuestra consulta, ¿de acuerdo? Es como en los informes de comercial, ustedes saben que le ponemos así, le ponemos detail, ¿no? Luego cerramos la etiqueta y adentro, pero eso es un poco más complicado. Entonces, como estamos haciendo algo más rudimentario, por eso hacemos esto y digo, esto funciona perfectamente, ¿eh? No le pide nada al otro. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a comentar, vamos a ponerle aquí que, eh, permítanme, ya me perdí, es acá, ok. Aquí vamos a poner un comentario para saber más o menos qué hace esto, ¿no? Aquí vamos a obtener los datos. Aquí vamos a poner se obtienen los datos. Este, Vamos a irnos un poco más rápido. Aquí se obtiene el encabezado y el detalle. Vamos a poner aquí la referencia al archivo. ¿Hasta dónde? Vamos a... ¿Vale? Vamos a poner una R al principio. Eso sirve para que lo tome de forma literal. ¿De acuerdo? Después vamos a extraer el HTML que va a ser igual a file. Esto ya estamos usando esta librería, System.io, ¿va? Entonces, System.io tiene una clase que se llama file que nos permite trabajar con archivos, como su nombre lo dice. Entonces aquí le voy a decir read all text. Si me va a traer todo el texto que contiene ese archivo, en donde tengo que decir el archivo y ya, nada más eso. Ya con esto yo ya tengo mi HTML en memoria, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tengo que hacer obviamente pues, es extraer el detalle, ¿sí? O sea, lo que voy a repetir en cada registro. Entonces aquí le voy a decir idet, que va a ser una variable que va a contener la etiqueta que voy a usar para marcar el inicio del detalle, ¿de acuerdo? Aquí está.
Y luego voy a decir y tdet, que es donde termina, ¿no? Debe terminar o termina. Y voy a copiar también esta. Entonces aquí empieza y aquí termina. Ahora voy a declarar una variable que me diga en qué parte, exactamente en qué número de carácter inicia. Para eso voy a agarrar la variable HTML, le voy a decir find, ¿sale? Que es una función que solamente existe en Python, no solamente la he visto en Python. Pero bueno, hay otras funciones análogas en otros lenguajes que nos sirve para saber en qué punto está ese texto dentro de otro texto, ¿no? Entonces aquí le digo idet, o sea, donde inicia, ¿dónde está idet? Aquí, tal cual así le estoy diciendo, le estoy preguntando, ¿no? Y luego le digo que a eso le sume la longitud, ¿sí? Porque yo nada más quiero lo que está después, no quiero lo que está desde aquí. Entonces, aquí le voy a decir que le sume la longitud. La longitud se llama como len en Python, creo que en SQL también es lo mismo, ¿no? Se llama len la función. Entonces, aquí le vamos a poner len y det, ¿no? Es esta. Aquí ya tenemos en dónde tenemos que iniciar a buscar. Y luego el fin, ¿no? Una variable que se llame fin igual a html punto. Y este es más simple porque nada más le voy a decir write find, que es lo que quiere decir la R, write find. Y aquí lo voy a buscar, pero desde la izquierda, ¿no? Entonces, nada más le tengo que decir que busque tdet, ¿no? Que es la etiqueta de terminación. Y para obtener nada más el detalle, entonces le voy a decir que detalle, detalle va a ser igual a HTML. Muy pocos lenguajes permiten esto, Python es uno de ellos. Nos permite llamar un índice desde abajo hasta arriba, ¿no? O sea, desde el más bajo hasta el más alto, estableciendo un intervalo, ¿no? Ese intervalo se establece usando esta sintaxis. Inicio, dos puntos, fin. En dónde inicia y dónde termina. Es de los únicos lenguajes que yo he visto que te permite hacer esto de llamar de un índice a otro índice. Y es algo que nos facilita aquí mucho el trabajo, ¿no? Porque si lo tuviéramos que hacer en otro lenguaje sería muy complicado hacer esto. Bueno, ya tenemos entonces el detalle. Ahora lo que queremos es quitar esto, todo lo que esté dentro del detalle del HTML para no reemplazarlo en un primer recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a declarar bueno, vamos a usar la variable HTML y le vamos a decir que va a ser igual a HTML replace. Replace es una función muy común que sirve, pues, como su nombre lo dice, para reemplazar, ¿no? Y que vamos a reemplazar, pues, un texto por otro. Puedo decir que detalle lo voy a reemplazar por. Ahora, en lugar de esto, lo que va a hacer el programa es venir y quitar todo esto, no, quitar todo esto y poner aquí tal cual. Eso va a ser el programa. Listo. Entonces, bueno, obviamente aquí no lo queremos hacer, ¿no? Entonces ya tenemos el detalle y el HTML, ya podemos empezar a trabajar con esas cadenas, que cada una son pues, respectivamente lo que son. Estamos llegando al límite del curso. Creo que me fui muy lento, perdón. Quería ser muy explícito, no sé si, si realmente les ayudó. Vamos a tener que continuar en la siguiente sesión. Me agradaría o nos serviría mucho que nos dijeran qué les parecen los cursos, si quisieran que los hiciéramos de este modo, de otro modo, si piensan que los estamos explicando bien, a lo mejor piensan que debemos de darlos todavía más explícitos, porque la verdad es que aquí hay muchas cosas que ya a lo mejor ahorita, porque se me estaba acabando el tiempo, traté de explicar más rápido, pero realmente hay mucho que conocer de estas partes que ustedes necesitan saber como les he dicho muchas veces, con conocimiento de causa. Si necesitan entender cómo funciona esto y de dónde viene, para qué, porque yo aquí escribo esto, porque aquí le pongo paréntesis, que es algo que no les he explicado. Este, hay muchas cosas que necesitamos saber con conocimiento de causa porque son origen de muchos errores a la hora de ya empezar a trabajar con el código, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya, pues ya nos quedamos cortos. Les digo, nos serviría esa retroalimentación
Yo no sé si ahorita alguien quisiera hacer alguna pregunta, tuviera alguna duda y o algún comentario, se los agradecería mucho, ¿no? Bueno, de todos modos, pues ya se nos acabó el tiempo. Pues vamos a tener que continuar en la siguiente sesión, como ya les dije, y si alguno de ustedes quisiera retroalimentarnos, pues se los agradecería mucho, como ya dije. Por ahí alguien está queriendo hablar, Jorge. Sí, Emanuel, digo, nada más ahí, primero comentarte que Héctor por ahí menciona que el nivel está muy bien. También Roberto por ahí está comentando que vale la pena el nivel y el detalle que nos estás Ah, ok, brindando. es que están escribiendo, sí, perdón. Yo también creo que está muy bueno el nivel que estás dando. Obviamente dependerá del nivel de programación que tengamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí me sirve mucho la parte de HTML porque casi no me he metido con eso. En Python sí he trabajado un poco, pero habrá quien en Python no se ha metido, entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Yo creo que para todos es un poco de estar combinando los conocimientos que tenemos, pero siempre de mucho beneficio. Yo creo que para mí sí es muy importante. Te agradezco mucho. Ok, sí, muchas gracias, Jorge Luis. Y sí, ya vi ahí los comentarios de Roberto, Yonemoto, de Francisco. No sé cuál Francisco sea, hay muchísimos Franciscos. Este, pero bueno, muchas gracias, Francisco. Ahí está Héctor también. Entonces, ok, San Luis Potosí, ok, ya te ubiqué, Francisco. Francisco Sánchez de San Luis, porque aparte hay dos Francisco Sánchez. Pero bueno, entonces, pues les agradezco mucho, espero que les esté sirviendo. Yo realmente con esto quiero que alcancen un nivel, pues al menos decente o que sepan qué se puede hacer, ¿no? Al final, muchas veces no nos queremos, no queremos perder mucho tiempo en la parte técnica. Yo entiendo que pues, muchos de ustedes están más metidos en el negocio, hay que vender, hay que producir. Que digo, esto también produce, ¿no? Pero a veces pues, la curva de aprendizaje también nos merma un poco, ¿no? Entonces, pues espero que les esté sirviendo. Por el momento me despido. La siguiente semana vamos a estar aquí continuando con esta parte. Vamos ya a generar el HTML, que digo, ya aquí le falta muy poco, son creo que menos de 20 líneas que le faltan al código que tenemos que escribir en Python para poder ver los resultados. Y este, y bueno, pues me despido, ¿no? Hasta luego.